Vamos a dar inicio a la clase y a medida que vayan incorporándose los demás colegas, le voy a ir dando el ingreso, ¿sí? Formalmente, buenas tardes a todos, todos y todas. Hoy tenemos la clase número 8, ¿sí? De esta, o 7, no me acuerdo cuál era. Bueno, la siguiente, la próxima, la clase número 7, la clase número 7. La clase número 7 de esta actualización que estamos llevando adelante en el marco, digamos, de un trabajo articulado con el Instituto de Educación Superior de Puerto Tirol y con la Fundación Soberanía y Memoria, ¿sí? Con colaboración, amplia colaboración de la Dirección de Formación Docente Continua de aquí de la provincia de Chaco, ¿cierto? Y en este marco, hoy nos convoca una temática, ¿sí? Que es un tanto discutida, un tanto resistida en algunos lugares, y un tanto, digamos, que tiene que ver también con algunos desconocimientos que se tiene frente a la temática. En este sentido, y teniendo en cuenta que esto es una actualización para docentes, ¿sí? Más allá de que podemos tener invitados hoy en la clase, ¿no? Nuestro público focal es los docentes y son lo que queremos en el marco de esta actualización es brindar esa herramienta necesaria para incorporarse al momento de la toma de decisiones que tienen que tener o que debemos hacer como agentes del Estado que somos, ¿sí? Al conocer nuestros derechos, nuestros deberes y todo, ¿no es cierto? Tenemos que tener siempre presente que somos garantes de derechos de pibes, pibas, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, en ese marco nos convoca la clase de hoy, que va a llevar adelante una compañera muy querida, una persona que tiene mucho camino en el tema, la señora Tere Kubels, ¿sí? Hoy actualmente diputada provincial por el bloque Frente Grande en el Frente de Todes. También es operadora en psicología social, es asesora del bloque Frente Grande, Ciudad en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco en el periodo 2009 a 2019, militanta, y así ha querido que se la identifique, militanta de los derechos de las mujeres responsables de espacio género, Partido Frente Grande. Integrante de la comisión directiva CTA de los y las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos en el periodo 2015-2019, hoy Secretaría de Género, militante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, desde el 2005 que viene ya en la militancia de la compañía, y responsable de la misma en la regional Chaco. Presentada la profe de la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a cederle la palabra, agradecerle muchísimo la posibilidad de brindarnos y de hacer circular esta palabra entre nosotros, los docentes. Así que vamos a darle la bienvenida y todo tuyo en la clase, Tere. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Un gusto, por supuesto, estar aquí. Es muy grande esto de profesor y dar una clase, porque la verdad que yo en eso nada que ver. Yo, en todo caso, vengo a compartir experiencia sobre todo, y bueno, y esa experiencia te da un mediano conocimiento de algunas temáticas, en este caso de lo que fue sobre todo la trayectoria de la lucha, de la militancia, para lograr que se apruebe en nuestro país la ley 27610, ¿no es cierto?, que es la ley que permite, permite que las mujeres y los cuerpos gestantes podamos decidir ejercer esta soberanía sobre nuestro cuerpo. Así que en realidad es eso, estamos acá para charlar, para reflexionar, para ver un recorte, una parte
una pequeña parte de lo que fue este trayecto en la historia reciente en nuestro país sobre esta temática. Es un poco para poder ver un poco más de distintos lugares, para, bueno, vuelvo a decir, para reflexionar, resignificar lo que fue, lo que es y lo que viene, porque esto no es una lucha acabada, como no lo es no lo es en ningún caso, ¿no es cierto? Pero más en estos temas que son tan, bueno, que dividen tanto las aguas y sobre todo los pensamientos y los posicionamientos. Así que eso, porque estamos todavía y bueno, ojalá que sea por poco tiempo, pero todavía estamos bajo estructuras de dominación, cuando es que decimos estructuras patriarcales, estructuras misóginas, que bueno, que dan distintos lugares y distintos roles a las distintas a las personas en esta sociedad, no de hoy, sino desde que el mundo es mundo, ¿no? Y bueno, o sea que es sin duda que poder correr esto no es algo fácil, más allá de las conquistas que hemos logrado, como en este caso, lo de la despenalización, lograr la ley de despenalización y legalización del aborto, pero no es algo acabado para nada y eso lo podemos, lo estamos viviendo hoy nuevamente, más cercanamente cuando ocurre lo que ocurre en un país que aunque parezca lejano, no es lejano, en un mundo globalizado, bueno, así que esto nos hace repensar y rever esto, que no podemos abandonar la lucha ni las convicciones y mucho menos los derechos, la ampliación de derechos y sobre todo en este caso fundamental para las mujeres y los cuerpos gestantes. Entonces, esto es algo que tenemos que asumirlo desde ahí, desde ese lugar de lucha y de desafíos que todavía que seguimos teniendo y que creo que siempre lo vamos a tener. Porque, bueno, tendremos momentos en que, como también ocurrió en la historia de esta ley, que, bueno, hubieron momentos en los que perdimos y otros en los que pudimos conquistar lo que pretendíamos, pero la historia te muestra de que nada es para siempre, por eso siempre tenemos que estar expectantes y sobre todo en estos temas, ¿no? Así que eso es rever, recordar, reflexionar, mirar esto lo que vivimos y lo que vivimos hacia atrás hoy y lo que viene. Entonces un poquito hicimos eso a través de estos recortes, ¿no es cierto? Historia, presente, desafío de la interrupción del embarazo en la Argentina y en el Chaco, porque por supuesto nosotros estamos enmarcados en esta realidad y cada provincia tiene su microrealidad. Así que también es importante verla, porque nosotros la vivimos diariamente aquí. Así que pasemos a la otra pantallita. Ver un poco lo que fue la lucha esta de la marea verde y de la despenalización social. De eso hablábamos mucho en el trayecto de la militancia dentro de la campaña. La historia de la lucha por la legalización del aborto tiene muchísimas protagonistas. Unas que son más conocidas que otras y por supuesto, bueno, como nuestro país es federal, pero también se concentra mucho sobre todo en Capital Federal y bueno, y por ahí en las grandes ciudades y los nombres de las militantes, de las luchadoras por ahí más conocidos son de esas provincias, pero hay muchísimas mujeres y diversidades que han estado y le han puesto el cuerpo a esta lucha. Esta lucha en este tema que tiene que ver con la despenalización y la legalización del aborto no nace en el 2005 cuando surge la campaña
nace mucho tiempo antes, ya en los encuentros de mujeres, que vienen desde el año 86. Porque es ahí en los encuentros de mujeres, porque estos espacios fueron y son semilleros de variedad de temáticas que tienen que ver con, con lo que estamos viviendo y con lo que sentimos que tenemos que cambiar o que necesitamos para seguir para poder seguir teniendo una vida de iguales en esta sociedad. Entonces, todos esos temas, como el tema del divorcio, temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, la utilización de los anticonceptivos, este, la vasectomía, la histerectomía, todos esos temas, todo eso surgieron se empezaron a hablar en los distintos encuentros de mujeres. Y el tema de la legalización y despenalización del aborto siempre estuvo presente porque siempre en la vida del mundo de las mujeres y de los cuerpos gestantes siempre estuvo presente. Pero claro, siempre hubieron prioridades y también hay correlación de fuerzas, ¿eh? De qué es lo que se puede o no hablar y porque nos da la correlación de fuerza y qué es lo que se puede o no decir y pujar para que llevarlo a los lugares decisorios, ¿no? Y bueno, y esto ocurrió, fue plasmándose en los distintos encuentros de mujeres, se iban de a poco. Yo he participado en varios y la verdad que era un tema que estaba, y además estaba muy asociado, un tema que mucho se habló y que costó también, es justamente la perspectiva de género en los encuentros de mujeres. Ese era también un tema muy fuerte, muy controvertido. Pero siempre salía este tema de la legalización, de la soberanía de los cuerpos. Hasta que, además, en los encuentros internacionales, por supuesto que se hablaba de esto, y bueno, y se traían todas las novedades que estaban ocurriendo en otras partes del mundo que tenían que ver con estas temáticas, así que esto se fue consolidando en los encuentros de mujeres y también ahí se vio que era necesario comenzar a abrir comisiones específicas para la discusión específica de este tema, porque la demanda era mucho. Más allá de que había, por supuesto, tironeos, hasta en los mismos encuentros de mujeres, donde además, sobre todo en esa época, los sectores que están en contra de los avances de los derechos de las mujeres y de las diversidades, se tomaban la molestia de participar de estos encuentros cuando estaban absolutamente en contra de las temáticas que tratábamos. Pero participaban para justamente contrarrestar toda esta ebullición y todo este movimiento de militancia para la conquista de más derechos. Y bueno, así que ahí hubo toda una puja, ¿no es cierto?, muy fuerte en los encuentros de mujeres al respecto, pero seguíamos, era tal la decisión además la decisión de ese colectivo tan diverso y de todas las provincias, o sea, de todo el país. Eso se siente, se vive, se ve, se palpa en los encuentros de mujeres. Bueno, entonces ahí surge la necesidad de el nacimiento de una organización específica, ¿eh? Que trate esta temática. Entonces, ahí es cuando surge en el 2003 ya la discusión mucho más profunda. En el 2004 y en el 2005 nace la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto comenzamos con reuniones, siempre se convocaba, nos convocábamos a todas las provincias
representaciones de todas las provincias para la discusión de cómo avanzar, cómo hacer para avanzar en un tema tan delicado, ¿no? Así que esta es la historia, el principio de la historia, ¿eh? Y acá en la foto que estamos viendo, que de la marea verde, la despenalización, decimos, ¿no es cierto?, la historia de las luchas por la legalización del aborto tiene protagonistas que son las visibles, las reconocidas y otras personas que militaron y que vivieron sus abortos en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida. La verdad que la trama genealógica conecta a las agrupaciones de los años 70, eso también es muy importante, porque es una base muy importante. Las luchas de las mujeres y la diversidad ya que vienen desde esos años, porque también ya se venía, todo eso se venía, se vivía, se discutía en las distintas organizaciones sociales, políticas, y por el otro lado se pretendía frenar todo eso que se venía discutiendo. Así que, pero no pudo ser, porque fue tal la fuerza, más allá que acá vemos, ¿no es cierto?, en los encuentros de mujeres, lo que le decía, que comenzaron a realizarse en 1986, recuerdo, en Buenos Aires fue el primero, algo que fue muy grande, pero muy chico comparativamente con los restantes encuentros de mujeres. Si recordamos el nuestro, seguramente más de una habrá participado o vio en el 2017 lo que fue, bueno, primero tuvimos en el 90 y, ay, no me acuerdo ahora si fue en el 97, acá en el Chaco el primero, y el segundo fue en el 2017, que la verdad que fue un encuentro muy importante en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, ahí los encuentros de mujeres que comenzaron en el 86, acá la creación de la Comisión por el Derecho al Aborto, le digo, en el 88, miren, ahí ya comenzó esa fue una primer comisión, donde ahí estaba Dora era Dora Kolodesky, por supuesto, una referente de aquellas, que lamentablemente hace unos años nos dejó, pero la verdad que, bueno, yo muchas veces he compartido momentos, discusiones con ella, una grande, de verdad, en todo sentido, ¿no? Bueno, eso. Y acá teníamos en esa época, bajo el gobierno de Menem, bueno, ahí se pretendió, porque se veía que se venía esa oleada, estábamos hablando ya de la perspectiva de género, estábamos hablando de la necesidad de la soberanía de los cuerpos, y bueno, y siempre el conservadurismo y la derecha, y bueno, pretendían cortar todas esas ambiciones de avance. Así que no pudieron, pero intervinieron, intervinieron y mucho en todo lo que pudieron para poder frenar esto que se venía, esta ola verde, esta marea verde. Nosotros eso lo decíamos mucho cuando nos manifestábamos en las calles, ¿no? Esto es una ola y no va a parar, y esto es un tsunami, es un mar de olas verdes, que tiene que ver con, lo hablábamos porque lo decíamos, lo expresábamos así, porque decíamos que esto ya no se puede frenar, blanquear una realidad, porque la realidad la sabíamos todos, ahora había que asumirla, y había que legislar al respecto. Así que, y encima en nuestro país, acá vemos en Argentina, ya teníamos el acceso a la interrupción legal del embarazo, que eso después se ratificó con el fallo FAL, porque necesitábamos, así todo, porque ya en el Código Civil y Comercial, después en el 2015 nuevamente, pero ya figuraba en el Código Penal, pero así todo no se cumplía con él la interrupción legal del embarazo, justamente relacionándolo con estas fuerzas que frenan todo lo que sea avances de derechos y más de derechos
en cuanto a los cuerpos de las mujeres y de la diversidad. Entonces, esto hizo que en todo ese tiempo se judicializaban estos casos, ¿no? Cuando entraban dentro de la ILE, interrupción legal del embarazo, que eran por distintas causales, digamos, que justamente, a ver, acá les digo, que porque esto del aborto, de la interrupción legal del embarazo, que tenía que ver con la salud de las mujeres desde una perspectiva de género, que es lo que se pretendía introducir esa mirada y que haya esa interpretación, ¿no es cierto? Que todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad y a tener una vida sexual placentera, enriquecedora y a salvo de infecciones y embarazos no deseados. Eso era algo que era lo que se pretendía, ¿no es cierto? Y lo que se normatizó a través de la ILE, pero no se podía llevar adelante en muchísimos casos. Como siempre, por suerte siempre hay quien cumple con la normativa, pero había muchos casos de no cumplimiento. Entonces se tuvieron que presentar protocolos, protocolos para ver, para cada provincia. Nosotros adherimos al primer protocolo, después hubo un segundo protocolo de cómo deberían ser las atenciones de las ILES en salud pública. Acá vemos qué se entiende por salud de la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por ello, el embarazo puede interrumpirse legalmente cuando cualquiera de estas dimensiones de salud esté en riesgo, porque, por ejemplo, no se tomaba en cuenta desde este punto de vista de qué es lo que se entendía por salud. Si no había un impedimento físico notorio, no se cumplía con esta normativa. Por eso se tuvo que acudir, y por suerte en esa época también teníamos aliades dentro de los distintos gobiernos, como ministros de salud, o distintos funcionarios que estaban, podían tomar decisiones en los distintos estamentos, que estaban relacionados con esto, logramos ese avance. Pero fue todo muy costoso y todo esto también se discutió muchísimo y esto se discutía muchísimo en los encuentros de mujeres. Y bueno, por lo tanto, esto se venía, ya no se podía parar más la discusión y llegar a lo que se llegó después, ¿no? En el 2020, que fue la discusión final en el Senado de la Nación, ¿no? También les puedo decir que todos tenemos derecho a recibir información y atención en los hospitales y centros de salud cuando lo necesitamos, con respecto a nuestros deseos, valores, costumbres y creencias, cosas que no ocurrían y que no es que ahora está todo absolutamente aceitado, pero estamos en ese proceso porque estamos absolutamente amparadas con la ley vigente, ¿no es cierto? Así que eso es un poco lo que fue ocurriendo, digamos, con respecto a lo que es con respecto a la ILE, a la interrupción legal del embarazo, que ya figura en el Código Penal. Eso es algo que me olvidé decirle, desde 1921. Pero sin embargo siempre se ponían trabas, por eso en muchísimos casos se judicializaban y bueno, se tuvieron que llevar adelante protocolos y también y después la Corte Suprema también sacó un fallo, el fallo FAL, ¿no es cierto?, que aclaró por ahí las confusiones que se llevaban adelante, por supuesto, con toda la intencionalidad de frenar los derechos, ¿no es cierto?, de las mujeres. Nosotros aquí los refrendamos a esos protocolos y bueno, se llevaban adelante, no con como debía ser, pero dentro de
de la ley se cumplía, pero siempre tenemos efectores de salud que se niegan al cumplimiento de estas normativas, ¿no? Porque tienen que ver con sus propias, con su propia moral, con sus propios pensamientos. Y ese fue un problema, es un problema, y bueno, y es algo de lo que hay que hablar y hay que asumir de que quienes estamos en la función pública tenemos obligación somos servidores públicos, por lo tanto, debemos cumplir con la ley, que es un poco también haciendo una relación así con la educación sexual integral. Son leyes y las leyes hay que cumplirlas, están para cumplir. Además, esas leyes fueron discutidas y votadas por nuestros representantes. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro para poder decirlo y defenderlo, porque nosotros podemos hablar de estos temas con total tranquilidad, porque estamos absolutamente respaldados y refrendados por una ley que fue militada durante muchos años. Esto no salió, todas estas leyes de las que estamos hablando hoy, tanto la ILE, la IBE, o ahora que nombré la educación sexual integral, son leyes muy discutidas, no salieron de un día para otro, justamente porque tienen, bueno, porque hay fuerzas que para un lado y para el otro, ¿no? Pero bueno, eso, así que ahí seguimos con la IBE, por supuesto que es una base, la ILE muy importante para llegar a lo que fuese esa madrugada del 30 de diciembre en Argentina, que fue, la verdad, que desde lo personal y creo que desde lo colectivo, una experiencia muy, muy, muy fuerte, porque, bueno, yo le he vivido a las anteriores discusiones, tuve la oportunidad de estar en el Congreso de la Nación, pero en la última, cuando salió la ley, aquí en la plaza donde nos concentramos ahí, en las calles y en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de la Memoria, y bueno, y vivir toda esa discusión, escucharlos a les diputades, estar ahí abrazándonos sin saber qué iba a pasar, por supuesto con todas las ganas y la fuerza para que ocurra lo que terminó ocurriendo, pero con muchas dudas, porque realmente el tema, más allá de todo lo que hemos profundizado, no solamente en Buenos Aires, sino en cada una de las provincias, bueno, habían diputados que hasta último momento tenían dudas, así que, bueno, fue algo muy fuerte, realmente, cuando el Senado de la Argentina aprobó esa ley, la 27610, realmente para hacer que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, luego de un larguísimo debate que concluyó en 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Y después esta ley fue promulgada el 14 de enero del 2021, y ahí es donde establece el derecho de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Esto también, personas con identidades de género con capacidad de gestar. Eso también, el reconocimiento, el poder, bueno, el lenguaje y la escritura forma, y así que decirlo, escribirlo es muy, muy importante reconocerlo, porque es una realidad de siempre oculta, así que después, ¿no es cierto? Bueno, acá hablamos de las 14 semanas inclusive, luego de esa fecha se mantienen las causales que garantizaban el acceso al aborto no punible, ¿no es cierto?, a la ILE, ya prevista en el Código Penal, como les dije, que es desde 1921. Así que esta ley de IBE refiere vamos a la otra,
IVE y cambio de paradigma refiere a la autonomía de la voluntad. O sea, significa un cambio sustantivo respecto a cómo estaban facilitándose los abortos no punibles hasta fines del 2020. Acá es a voluntad de la mujer o el cuerpo gestante que solicite la práctica en cualquier establecimiento público o privado, porque también eso lo prevé la ley, facilitándose los abortos no punibles eso fue lo que ocurrió hasta el 2020. Dentro del plazo de 14 semanas, inclusive ya no es necesaria una justificación. Las causales que antes debían exponerse, es suficiente que una mujer o una persona con capacidad de gestar requiera una IVE en el ejercicio de la voluntad y de su derecho. Esta situación produce un cambio en el paradigma de atención que puede extenderse hacia otras prestaciones de salud y también a otros ámbitos. O sea, somos nosotras, los cuerpos gestantes, los que decidimos, las que decidimos qué hacer. Y tenemos ese camino a seguir y podemos recurrir, sabemos que podemos ir a los centros de salud, a los hospitales o a nuestro médico, y esto nos deben respetar. Lo que deben hacer es facilitarnos el camino para poder tener la atención adecuada y correspondiente a lo que a lo que se solicita. Por supuesto que una ley no cambia la manera de pensar y de manejarse de un día para otro de la sociedad en general, y bueno, y sobre todo de los efectores de salud en este caso. Pero sí es una herramienta que facilita, que ayuda, que le da las herramientas fundamental para poder proceder como corresponde sin ningún temor, porque también eso existía, más allá de que algunos efectores de salud por sus convicciones personales no querían siquiera llevar adelante las ILE, las interrupciones legales del embarazo, que ya estaban previstas desde 1921 en el Código Penal. Más allá de eso, había muchos otros que sentían mucho temor. Esas eran cosas que nosotros las discutíamos, las veíamos, porque además hay siempre tuvimos dentro de la campaña mucha participación de efectores de salud, de médicas, de enfermeras, de muchas trabajadoras en los distintos lugares de la salud pública o de la salud privada de las distintas provincias, y bueno, y era lo que nos manifestaban de la realidad que se vivía, que también nosotros, más allá de no ser efectores de salud y trabajar en estos ámbitos, también los conocíamos, porque uno los conoce por la vida propia o de quienes nos rodean, y además como, bueno, yo antes siempre fui militante, siempre milité estas causas, o sea, siempre recurren a uno, hoy como diputada, pero antes era como una militante más de los distintos espacios en los que me moví, ¿no es cierto? Siempre recibíamos este tipo de conceptos que nos venían o de reclamos que nos venían a decir. Y lo mismo nos pasaba ya sea con los que solicitaban el servicio o bien con los propios efectores de salud, ¿no? Así que, bueno, eso, la verdad que hablar de este cambio de paradigma, de hablar de la autonomía de la voluntad, es un cambio muy importante. No, esto no se consigue o no se logra esta concientización de lograr esta autonomía sin duda ni de un día ni de un año para otro, pero el camino hay que hacerlo, es un proceso como fue todo y como es todo, pero lo tenemos que ir consolidando, y máxime quienes tenemos distintas responsabilidades, ya sea a nivel de educación como ustedes, porque bueno,
porque además en el aspecto educativo se trabaja con niñeces y con adolescencias, con los adolescentes que reclaman porque lo viven en su propio cuerpo a todo esto. Entonces, qué mejor que poder hablarlo, hablarlo de la mejor forma posible y además avalado por la legislación para que esas adolescencias conozcan cuáles son sus derechos y que conozcan cuáles son las opciones que tienen. Por supuesto que es fundamental hablar de la anticoncepción, eso en primer lugar, y eso está absolutamente fuera de discusión. Nosotros decíamos aborto legal para decidir, pero decíamos educación sexual para no abortar, porque eso nos parece, eso es fundamental, educación sexual. ¿Mm? Eso porque hablando, informando, acercándonos, abriendo nuestras mentes y abriendo las mentes de las niñeces, de las adolescencias, ¿no es cierto? Estamos facilitando, estamos dando herramientas para que puedan tomar sus decisiones y no llegar a necesitar la interrupción voluntaria. Pero si tuvieran que hacerlo, que se sepa que hoy existe una ley y que esa ley debe ser cumplida. ¿Mm? Que existen los mecanismos para que así sea. Eso es esa es la importancia de que exista esta ley. Y lo que sí tenemos que tener también en claro es que, si querés pasar a la próxima, es que lo hemos logrado y nos parece, por supuesto, estamos absolutamente convencidas que es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, porque contamos con mayor cantidad de herramientas para manejarnos mucho más libremente. Pero esto no es una cosa acabada. Acá vemos, por eso empecé diciéndoles justamente que estamos en un mundo globalizado y que hoy se están tomando medidas en países que por ahí lo podemos sentir como que, no, eso está allá, está muy lejos, pero no, en un mundo globalizado nada está lejos, a los 2 minutos lo tenemos acá. Además, sabemos que las fuerzas que contrarrestan todo lo que tenga que ver de los avances con los derechos y sobre todo de las mujeres y de la diversidad, están absolutamente siempre expectantes de cómo hacer para poder retroceder en esto. En todo esto que son los derechos y las conquistas que no fueron y que no son gratis, sino que son consecuencia de militancia y de convencimiento y de mucho andar. Esto no salió son años, son muchos años y de muchas generaciones, ¿no? Por lo menos el feminismo, y no solo el feminismo, sino también las mujeres que por ahí no se autoperciben como feministas, pero que luchan, que son luchadoras, tan luchadoras como cualquiera por los derechos de las mujeres, de las diversidades, por la igualdad, por la no discriminación, sobre todo hará 30, 40 años, que están en esto con mucha claridad. O sea, son 40 años de lucha muy fuerte, pero eso no ってdecir que tengamos nada de aquí para siempre. Quiere decir que tenemos que estar expectantes, por eso hablamos de desafíos. Siempre tenemos que saber que tenemos que estar como guardianes, guardianas de esto, de todo lo que se ha conquistado, y hay que hacerlo a través de la difusión, a través, por supuesto, del cumplimiento de las leyes, y bueno, y seguir viendo para la ampliación, por supuesto, de mayor más leyes para poder seguir igualando en posibilidades para toda la humanidad, sin discriminación, sin ningún tipo de discriminación. Por eso lo de esta ley es muy importante. Y bueno, acá decimos un poco
en febrero del 2021, que fue a partir de la vigencia de la nueva ley de Administración Nacional de Medicamentos, del ANMAT, que aprobó el misoprostol, una presentación de uso vaginal. Bueno, también eso es sumamente importante, porque facilita y porque la realidad es que también nos querían presentar como que la interrupción del embarazo era solamente a través quirúrgico, y bueno, y no es así, hace muchos años, y esta es una herramienta fundamental, el misoprostol también es una lucha, porque es un medicamento que no es de fácil acceso, la fabricación por parte del Estado es fundamental. Hay provincias como Santa Fe, y creo, si no me equivoco, ya Río Negro están fabricando el misoprostol, y también la mifepristona, que nosotros acá tenemos, presentamos proyectos de ley al respecto, ¿no? Porque nos parece fundamental, para que eso también tengan acceso las mujeres, los cuerpos gestantes a esta herramienta para poder acceder como corresponde, ¿no? A la, al cumplimiento de la ley. Así que eso es importante ver que todo esto a medida que se va conociendo, se va hablando, bueno, hay mucho más acercamiento de muchas personas que más allá de que a lo mejor en lo personal no tomarían una decisión de este tipo, pero se entiende que es algo absolutamente, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Así que eso también está bueno poder verlo, y poder decirlo, ¿no? Después, si querés cambiar a la otra, después una cosa muy importante, es que al existir esta ley, se puede comenzar a hacer esto, porque las oficinas de salud pueden producir datos. Es importantísimo tener datos, generar el, esto de saber qué cantidad de abortos se hacen, qué cantidad de pedidos, bueno, todo eso que nunca se supo, que siempre se hablaban de cifras que, bueno, se suponían, se sacaban estadísticas de distintas formas, pero nunca se tuvo un registro en los hospitales públicos ni en ningún lado. Bueno, eso es muy importante, porque en base a esas estadísticas se pueden tomar decisiones, como en cualquier tema, y en este tema, por supuesto que es fundamental. Así que acá dice, ¿no es cierto?, el temor que generaba el registro de esas prestaciones, aún en los casos en que no era punible, ni siquiera en esos casos se animaban. La salida total de la clandestinidad y el marco de derechos humanos en el que se inscribe la nueva ley habilita estudios más precisos y a otro modelo de atención, porque eso te lleva sin duda a esos cambios. Cuando vos sabes en base a qué te estás refiriendo cuando hablas de eso, porque tenés mayores precisiones, bueno, eso es importante. Después, bueno, otro tema que nos parece que siempre nosotros lo vemos y que lo veíamos mucho en la campaña específicamente, también lo vemos desde la legislatura, lo vemos en todos los sectores, es la importancia de la difusión del conocimiento, de la existencia de la herramienta, de cómo la podemos utilizar, porque hay mucho desconocimiento. Entonces, cuando hay mucho desconocimiento, la información que te llega por otro lado, si esto no se difunde y no se difunde cómo se debe difundir, hay otras informaciones, porque siempre se cabalga por otro lado para poder tapar lo que por el otro lado, que sería el lado de los derechos,
del respeto de los derechos, de una concepción de perspectiva de género y de diversidad, taparla con desinformación. Bueno, lo que tenemos que hacer es producir información con datos reales, y decir cuáles son los datos reales existentes. Que eso es lo que es un desafío realmente. Yo creo en nuestra provincia, por lo que sabemos, la ley se está cumpliendo ahora. No a lo mejor con la rapidez ni con la celeridad que quisiéramos, pero se está cumpliendo, pero quienes la conocen. No es una ley que se ha difundido, que creo que eso es un gran desafío que tenemos, sin duda, porque es muy importante que la ciudadanía y sobre todo quienes la requieren sepan de la existencia de la misma y no solamente la ley en sí, sino de que pueden contar con el asesoramiento correspondiente y la atención correspondiente sobre todo en los espacios públicos, ¿no es cierto? En los hospitales, los centros de salud. Bueno, ese es un gran desafío que tenemos, para salir realmente de la clandestinidad y del no conocimiento. Eso ese es uno de los... Así que, bueno, eso, producir esto, el avance en lo que tenemos y en lo que nos falta. Pero eso tiene que ver más con nuestro conocimiento y más entiendo yo, desde la docencia, tenemos una realidad palpable ahí con nuestras adolescencias, ¿no es cierto? Que, bueno, que sabemos lo que es esa etapa de la vida, que es justamente cuando más se requiere de esa información, que sea correcta, que sea amorosa, que sea respetuosa, que tenga perspectiva de género, que tenga perspectiva de diversidad. Por supuesto, tiene que ver esto con los que tenga perspectiva de derechos humanos, para todos por igual. Así que ese es más o menos el desarrollo que les puedo contar de las reflexiones, con respecto a lo que fue y es, y nos parece que falta con respecto a esta ley que, bueno, que fue tan militar realmente, y con tanta fuerza, con tanta convicción, donde no fuimos solamente nosotras, las mujeres mayores, quienes estuvimos, sino que la juventud irrumpió realmente. Era emocionante ver cómo las adolescentes, los distintos colegios, eso lo he visto, lo he vivido en el Congreso de la Nación, salían a manifestarse, ver esas mochilas con sus pañuelos verdes, bueno, y el involucramiento de esas adolescencias, ¿no?, en la temática, y el reclamo de ellas de mayor información y de que exista esta ley, y como reaseguro, pero vuelvo a repetir: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese era, es y será nuestro lema. No es que porque hoy exista esta ley, nosotros vamos directamente a la opción de utilizarla, sino que todo lo contrario, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Ahora, todo eso tiene que estar absolutamente reasegurado, en el cumplimiento por parte de quienes estamos en los distintos lugares de decisión. Entonces, quienes requieran estos servicios tienen que saber primero de su existencia, y además de que van a encontrar brazos, corazones y cabezas abiertas para recibirlo, y cobijarlos de la mejor manera posible en situaciones como esta,
para poder salir de la misma también de la mejor forma posible. Así que bueno, eso, no sé Bien. si... Gracias Tere por la No. exposición que nos estás compartiendo y todo tu trayectoria también contando, ¿no? de la militancia también, ¿no es cierto? Como le decía recién ahí en el chat, queda habilitado, digamos, algunas inquietudes que están teniendo, que como docente, me permito decir esto, colegas, no nos podemos, a ver, todas las dudas que estamos teniendo en esto, yo no puedo creer de que seamos algunos, nada más. Entonces, me parece, digamos, que podemos empezar a hacer el ejercicio de empezar a ir a hablando, porque ¿cómo vamos a hacer ahora cuando tengamos el examen oral? ¿Sí? Entonces, me parece, digamos, que podamos ir teniendo este tipo de ejercicio con el disertante, ¿no es cierto? A ver, voy a compartir una pregunta, Tere, que me hacen acá en privado, digamos, en el teléfono. Dice, ¿qué puedo hacer si una alumna me dice que quiere abortar? Como docente, ¿cómo puedo acompañarla en esa decisión dentro del marco legal? Y bueno, oye, hola. Sí, sí, te escuchamos. Sí, hay retumba por eso. ¿No retumba para ustedes? ¿No? Ahí, ¿No? bueno. Eh, y bueno, hoy hay esto, un marco legal que te acompaña. Así que conversar, ver, indagar por ahí, por supuesto, lo bueno sería que educación y los centros de salud tengan una conexión directa. Es acercarse al centro de salud, o hablar con alguien si tenemos algún conocido en el centro de salud más cercano para poder evacuar todas las dudas de esta alumna que solicita un requerimiento. Después sé que el plan ENIA está funcionando en las escuelas, no sé si que está específicamente para esto. No sé Claro. si en todas las escuelas o se No, no puede está en hacer todas un... las escuelas. Claro, claro. Hay unos sectores nomás de la Unos provincia, sectores, digamos, que claro, claro, claro. estamos Bueno, en el ver plan. eso, si no es justamente en esa escuela, en ese sector, que no son muchas, verlo del centro de salud inmediatamente, porque quienes están en los centros de salud tienen que dar la respuesta adecuada y tomarla, bueno, y charlar con la, no dejarla, por Claro. supuesto, Ujú. acompañarla a esa alumna que solicita, porque lo que piden es eso, justamente un respaldo, un acompañamiento. Así que bueno, y asesoramiento Totalmente. con los centros de salud. Aquí otra colega, Lucía, pregunta, ¿qué sucede cuando es un menor? ¿Cómo se actúa en el caso si es un caso de abuso de menores? Y eso Lucía, ya ¿querés explayarte un poquito mejor, más, habilitar el micrófono y ujú. podés compartir la pregunta con Tere? Hola Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, si el caso es de un abuso y está embarazada, ¿cómo se actúa? ¿Cómo la justicia tiene que determinar si se va a abortar? ¿Va a depender de la fecha de embarazo? Hay protocolos de atención, eso hay que hablarlo justamente por eso, con el centro de salud y ahí ver, conectarse con la doctora, el doctor que están ahí y ver el caso específicamente, ¿eh? ¿Pero Porque no tiene intervención judicial por ser un menor o ser un caso no digamos, tiene, no tiene que ver, porque también hay posibilidades, no. Por eso hay que ver específicamente el caso, hablarlo ahí y ver qué es qué camino hay que seguir, pero no, con un asesoramiento también, hay asesoramientos legales, por ahí se puede preguntar a alguien, por el caso específico, digamos, Ujú. pero y máxime si es un abuso. Así que la posibilidad está, absolutamente. Bien.
Gracias. Claro. Entonces, digamos, más o menos lo que están consultando es fundamental ese trabajo comunitario con la salita, el centro de salud que se tenga, digamos, lo más cercano y directo que tiene la escuela, ¿no? Ana también tenía una pregunta, si querés compartirla, digamos. Analía. Analía, sí, Analía. Hola Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Sobre todo vos que la conocés desde adentro a la gestación de esta ley que amplía derechos. Eh, a mí me parece que una duda, más allá de lo que uno pueda saber a manera individual, pero se supone que estamos acá en una actualización donde tratamos de construir colectivamente el conocimiento nuestro como docentes, sobre todo en temas nuevos y temas que nos atraviesan como sociedad compleja de estos tiempos. Eh, Esto que ya preguntó una colega, que me parece que es lo que a los docentes por ahí más nos aferramos a eso. No sé si es correcto aferrarse a eso, pero sí es lo que tenemos a mano muchas veces y lo que nos han enseñado también en nuestra formación inicial y que me parece que es lo que más nos cuesta desprendernos, que es esto de los protocolos, ¿no? Porque nosotros, yo sobre todo soy de una generación donde a los docentes más bien nos enseñaban a no meternos, no había que denunciar, no había que meterse era una cosa de la privacidad de las familias, y es esa manera, digamos, de construcción de nuestro propio ser docente, inclusive de nuestra profesionalidad docente, hace que repliquemos modos y maneras de actuar desde nuestro ser docente incorrectas, o por lo menos que ya no son la respuesta que debería esperarse de un docente. Por eso esto de la actualización, ¿no? Esto de actualizarnos también, de ponernos a tono de los marcos legales, culturales, de lo que nuestros propios estudiantes nos piden, porque todos hemos pasado por esto de que algún alumno o alumna nos pida, o un estudiante o un estudiante, nos pida asesoramiento, ayuda, muchas veces inclusive uno en la desesperación de ayudarlos porque los ve dolientes, los ve sufrientes. Entonces creo que también hay una responsabilidad ética. Yo veo que la gran mayoría de los docentes tenemos ganas de estar a tono, tenemos ganas de ponernos a tono de lo que nos piden nuestros pibes. Y por eso creo yo que la gran mayoría pedimos protocolos. Yo preguntaba ahí justamente, porque eso creo que hay una confusión, vos lo acabás de decir, si siempre se judicializa esto de la intervención por la irrupción del embarazo, ¿se tiene que judicializar o nosotros o hay un protocolo o eso es con la sola presentación de un adulto o no necesita un adulto? Estoy hablando en el caso, no por supuesto de un abuso de un niño, una niña, pero en general nosotros los docentes, yo me pongo como docente de secundaria, nosotros, o también en el superior, por ahí nos encontramos con chicos y chicas, pero en el secundario es muy doloroso a veces, uno los ve solo ante situación y uno como adulto quiere intervenir y bueno, estas son las dudas, creo que esas son las dudas, Tere, de si hay un protocolo, si nosotros como docentes debemos asumir un protocolo, si no, podemos, como institución, cuáles son las cosas que vos aconsejarías, porque acá estamos algunos que aparte de compañeros y compañeras que tenemos algunas responsabilidades también, y bueno, esto, ¿no? Aprovechar que te tenemos nosotros como expositora y en nuestra actualización. Sin duda son dudas que surgen y que porque la realidad nos hace ver esto. Vos ves ahí esos adolescentes, esas adolescentes que requieren un gesto, una palabra, un acompañamiento sobre todo, porque bueno, por ahí no lo pueden encontrar en su propia familia y eso. Por eso es muy importante facilitar esto de la escucha, tener esta conexión con los centros de salud inmediatamente. Ahora, tenemos que tener cuidado también
en el sentido de la conexión con centro de salud, siempre tiene que ser en el marco de la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, o sea, con el cumplimiento efectivo de todo eso, porque por ahí buscamos respaldo o un asesoramiento y nos quieren llevar para otro lado. Bueno, eso tenemos que tener en cuenta porque lo que nos están requiriendo no es eso. Porque si te piden asesoramiento, te piden un acompañamiento yo no quiero continuar con este embarazo, tenemos que ver bien a dónde caemos. Por eso también es importante por ahí en el ministerio, vos me sabrás decir mejor, hay sectores, hay direcciones, ¿no es cierto?, que están, bueno, eso, que se ocupan de esta temática. Entonces, por ahí que el docente inmediatamente pueda acudir a preguntar a esa dirección, a esas personas que son funcionarios públicos y que tienen que tener el conocimiento y la capacidad como para asesorar inmediatamente, no esperar en 15 días, porque además la respuesta es ya para estas personitas que necesitan ese acompañamiento. Entonces, eso, porque ahí podemos encontrar la palabra justa y buscar, y después en el hospital, en el lugar donde se debe atender a las personas que requieren este servicio, porque ahí tiene que haber una psicóloga, tenga una asistente social, con la cual esta alumna pueda ir y conversar y explayarse de qué es lo que está viviendo y qué es lo que requiere, porque además hay que escucharla para ver qué es lo que requiere de, para su vida, para su futuro. Entonces, lo que no hay que hacer es dejarla. ¿Sí? Eso sí que no hay que hacer. Pero permitir la escucha respetuosa y respetar la decisión que esa persona tomó, llevarla al lugar adecuado, porque eso es peligroso en el sentido de que por ahí, por convicciones personales, podemos desviar, ¿no es cierto?, hacia lo que nosotros entendemos que se debe hacer en una situación como esta. No, tenemos que ser absolutamente respetuosos, sea la decisión que sea, y si esta adolescente solicita que quiere realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, bueno, existe, para eso está en el hospital, hay un servicio que presta justamente la atención para este requerimiento. Gracias, Tere. Ahí también Fabio comparte que como docente nosotros tenemos hay una normativa en la institución que es la resolución de abordaje de situaciones complejas, ¿sí? Que, bueno, actualmente desde el Ministerio de Educación se está actualizando esas resoluciones del año 2014, 2014, y actualizando, digamos, con todo lo que salió de este año a hoy, y sí, en este momento es una de las normativas que regulan bastante todas estas cuestiones que estamos charlando hoy, y otras, digamos, que se suelen suceder y suscitar en las instituciones educativas, o sea que por ahora eso es un elemento fundamental también, digamos, como para tener elementos dentro de nuestro quehacer docente, ¿no es cierto? Más allá Claro. Y acá entraría esto de la información. Esa información ustedes tienen que bajarla para que todos los docentes sepan que en esta situación o en determinadas situaciones, inmediatamente requerir el acompañamiento, el asesoramiento para ella como docente y también para la alumna, para ver cómo se procede inmediatamente, pero con la rapidez que el tema requiere. Eso es fundamental. Siempre la transmisión de la información es fundamental. Así es. Bueno, colegas, compañeras, compañeros, compañeres, la verdad que ha sido
una clase, digamos, interesante en el sentido de, más allá de la temática y de lo que a algunos nos gusta un poco también, fortalecer, militarlo a la ley. También es bueno que, como les decía al principio de la clase, de conocerlas, conocer los alcances, conocer hasta dónde uno puede intervenir o no con los elementos que nos estaba compartiendo acá Tere. Y digo, y vuelvo, mejor dicho, a lo que planteaba al inicio de la clase, tener las herramientas necesarias para tomar las decisiones como agentes del Estado que somos, ¿sí? Como docentes, somos trabajadores de la educación, somos custodios de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y todas estas normativas que estamos viendo en este módulo específicamente, en el módulo 2, ¿sí? Que era o que es ciudadanía y ESI, tiene que ver, digamos, con esta perspectiva desde el derecho humano que tenemos con nuestros estudiantes. Entonces, todas estas temáticas que hoy culminan el módulo, vienen a eso, digamos, a fortalecer y a reforzar y a darnos los elementos necesarios para cuando estemos en nuestras aulas, en nuestras escuelas, con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, poder dar lineamientos en el marco de una toma de decisión desde el cuidado de ese estudiante, ¿sí? Y eso también tiene que ver con esta famosa frase que la tenemos muy incorporada últimamente, ese cuidado amoroso de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, ¿sí? Realmente, si yo quiero cuidar la trayectoria de mi estudiante, tengo que fortalecerme, tengo que informarme, como bien lo decía Tere, y con toda esa información llevar adelante todos estos procesos de la trayectoria, de ese cuidado amoroso que le agregamos ahora también a nuestros estudiantes. Entonces, realmente te agradezco mucho, Tere, ¿sí? Y a todos los compañeros y compañeras y colegas, ¿sí? Que también están en esta actualización, pero más digo que están en este camino de realmente acompañar a nuestros estudiantes, revinculizarlos, ¿está bien? Hablo de revincular, ahí está el director de secundaria, porque me enredé con la palabra. De revincularlos. Revincularlos, ahí está. En ese cuidado de revincularlos a los pibes y pibas, digamos, en el cuidado de las trayectorias educativas, ¿sí? Así que si hay alguien que quiere aportar algo más, dar o saludarla a Tere, aprovechar ahora que está con ella acá, como querramos, si no, como siempre le digo, le agradezco mucho el tiempo, a Tere, a vos, doblemente por todo el trabajo que haces, que lo militas también y que también te hiciste un tiempo para darnos para estar con nosotros hoy compartiendo toda tu experiencia. No, la agradecida soy yo, la agradecida soy yo. Ojalá que esto sirva para, vuelvo a decirle, esto es una reflexión, esto es tratar de abrir, de abrirnos un poco más, de ver desde distintos lugares la realidad en la que vivimos. Lo que tenemos que tratar acá, acá y en todos lados, es de no ocultar más nada de lo que nos ocurre como personas y de lo que por supuesto ocurre a nuestro alrededor, en este caso a nuestras adolescencias, y bueno, y ser absolutamente respetuosos de las decisiones de los otros, pero de las decisiones, lo importante es que esas decisiones se tienen que tomar conociendo todo el abanico de posibilidades que existen y acompañarlos, así como vos dijiste, amorosamente, informándolos amorosamente, y para que y después que tomen la decisión que tomen, acompañarlos en este tema y en todos los temas, pero hoy nos convoca así que es un tema muy muy sensible y que está siempre a flor de piel en nuestra sociedad, así que les agradezco yo, me encantó y por supuesto yo no soy docente, no soy una expertóloga de nada, así que discúlpenme por ahí no ser no hablarle como ustedes lo hacen, pero lo hago desde el total respeto y convencimiento de
de mis convicciones, como, sobre todo como ciudadana y como militante por los derechos de todos, absolutamente de todos, para lograr la igualdad real en esta sociedad que bueno, que está tan sufriente. Así que un gustazo y cuando lo requieran estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas Gracias, gracias. Tere, gracias, Tere.